Pasamos casi un año cuidándonos. Nos pusimos tapabocas, desinfectamos todo, mantuvimos la distancia, dejamos de ir a los bares, al cine, al teatro, a los colegios. Pero esto no ha terminado. Un nuevo año no significa que es hora de rendirnos. Tenemos que mantenernos fuertes y vivos. Por ti, por mí, por todos los que amamos. Sigamos usando el tapabocas, manteniendo la distancia y lavándonos las manos. La vacuna está cerca y solo unidos podemos salir de esto. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Y le damos inicio a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país, enviando incesantemente el mensaje del uso obligatorio del tapabocas, seguir el distanciamiento físico, avanzar en los protocolos de bioseguridad y, por supuesto, evitar las aglomeraciones. También quiero empezar nuestro espacio haciendo un balance sobre los principales indicadores de COVID-19 para el día de hoy en nuestro país. Quiero empezar por destacar que a la fecha, Colombia ha realizado a lo largo de toda esta pandemia 9.264.307 pruebas, de los cuales los casos positivos acumulados durante casi un año de pandemia son 1.939.071. También importante destacar que Colombia se sitúa en 1.769.935 recuperados. El día de hoy se registraron 15.713 recuperados y nos mantenemos en el 91.2% de recuperación. El total de casos activos en Colombia disminuye frente al día de ayer y se sitúa en 114.295. Y también importante destacar que del total de personas que han sido agredidas por esta enfermedad, el 95.8% ha estado atendido en su residencia, el 1.1% ha estado en algún nivel de hospitalización y el 0.2% en unidad de cuidado intensivo. El día de hoy se adelantaron 75.867 pruebas y se registraron 15.939 casos positivos, una positividad del 21%. Pero también es importante destacar que más del 70% de los casos registrados el día de hoy se concentraron en 5 municipios. También quisiera señalar que el día de hoy se han registrado 398 fallecimientos por COVID-19 y les expresamos a las familias que han perdido a su ser querido, a su familiar, que los acompañamos en este momento de dolor. También es importante destacar que el 60.8% de quienes fallecieron el día de hoy están concentrados en 5 municipios. Cuando miramos los indicadores mundiales, nos encontramos con que el mundo llega ya, en medio de toda la pandemia, a 95.914.178 casos. Los casos activos son 25.413.701. Los recuperados son 52.852.332 y los fallecidos 2.049.813. Quiero empezar también nuestro espacio de prevención y acción con un testimonio de recuperados. El turno de hoy es para Deyanit Escobar. Deyanit tiene 33 años, es ama de casa, nos cuenta cómo vivió la enfermedad, cómo salió de ella y también qué lecciones le comparte a todo nuestro país. Deyanit Escobar, 33 años, ama de casa, recuperada de COVID-19. Su esposo la contagió de COVID-19. En el momento en que él salió a laborar, en algún momento que él ingresó aquí al hogar, a pesar de que se llevaban las medidas de seguridad en ese momento, fui contagiada por él. Inmediatamente, apenas que me realicé la prueba, me hicieron un seguimiento médico todos los días, medicación, atención fue muy buena. Da gracias a los médicos por su recuperación. Vivo eternamente agradecida, pues el caso de mi esposo y el mío fueron muy bien manejados, la atención fue muy buena
y gracias por su apoyo, gracias por su entrega día a día, gracias por salvar vidas. Pide a la comunidad no bajar la guardia. Seamos responsables porque de verdad que esto continúa y es algo doloroso para todos. No bajemos la guardia porque esto continúa y cuidemos nuestros familiares. Envía un mensaje de autocuidado a los colombianos. Por favor, usemos continuamente el tapaboca, el uso adecuado y constante de lavado de manos, siempre mantener alcohol y cuidemos a nuestros seres queridos. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Importante testimonio el de Deyanite Escobar. Y hoy también queremos escuchar a los profesionales de la salud. Hoy el turno es para Marta Catalina Ramos, quien ha estado en el servicio de enfermería de cuidado crítico en medio de esta pandemia. Su historia es la historia de alguien que ha tenido que ver la realidad de muchos pacientes. También la realidad de muchos que están en el personal de la salud enfrentando esta pandemia. Y ella nos comparte un mensaje de cómo todos podemos sumar esfuerzos y que la disciplina y el compromiso cívico, ese compromiso también de responsabilidad ciudadana, implica protegernos, proteger a los demás y también proteger a todas las líneas de atención del sector de la salud. Mi nombre es Marta Catalina Ramos Peláez, soy auxiliar de enfermería, trabajo en urgencias en la unidad de Fontibón. Desde el principio hemos estado al frente de esta emergencia sanitaria. Ha demostrado que somos capaces de afrontar retos y cosas a las que no estábamos preparados. Lo positivo es el agradecimiento, la sonrisa de los pacientes cuando salen de estas crisis. Saber que hemos podido aportar un grano de arena para toda esta difícil situación. Sí es importante la vacunación, pero también es importante el autocuidado, que continuemos con todas estas normas y estas disposiciones, que no solamente la vacuna, también depende de nosotros. Mi mensaje para todas las personas es que continúen cuidándose, que continúen fortaleciendo a su familia, fortaleciendo su entorno y siendo responsables con toda una comunidad. Felicitaciones a todos los que lo hacen y a los que no, los invito a que lo hagan. Es importante, ustedes son importantes para su familia, para la sociedad. Cuidémonos. Le agradecemos a Marta Catalina su testimonio y también queremos compartir con ustedes cómo avanza el PAEF, el programa de apoyo al empleo formal que se mueve en todo el país para llegar a la micro, pequeña, mediana y gran empresa y que llega además con un importante principio de subsidiar 40 o 50% del salario mínimo legal mensual de esos trabajadores, de las empresas y empleadores que han visto afectados sus ingresos 20% más por cuenta de la pandemia. Y claro, esta herramienta estará vigente hasta el mes de marzo, ayudándole a más de 3.400.000 colombianos. Hoy quiero que conozcan el caso de Soft Testing, una empresa que gracias al PAEF le ha protegido el empleo a más de 45 colaboradores. Ellos construyen país y están dedicados a los servicios tecnológicos. Gracias al PAEF, protegen empleo y le ayudan a nuestro país en la reactivación segura. Soft Testing apoya la transformación digital en las empresas a través de un portafolio de servicios orientado a mejorar la calidad del software. Podemos evaluar si una plataforma de e-commerce o una tienda virtual cuenta con los requisitos de seguridad y está preparada para soportar el tráfico. Por ejemplo, si una empresa hace un cambio en su software de su funcionalidad normal, le podemos decir si cumple con lo que el usuario espera poder realizar con esa aplicación. En promedio, pues se han beneficiado entre 30 y 45 empleados durante pues, el periodo que ha estado activo el programa. Son programas que nos ayudan. El objetivo es poder mantener el trabajo. Es un esfuerzo, sabemos que es un esfuerzo del gobierno para mantener unos niveles aceptables de apoyo a los empresarios y a la gente de bajos recursos adicionalmente. Es una labor loable y motiva a seguir adelante para que
nos vaya bien a todos. La reactivación económica depende del empleo y debemos ser conscientes de lo importante que es el empleo para todos. Y ahí vemos cómo sigue avanzando el PAEF en todo el territorio nacional. Hay muchos colombianos que se preguntan cuáles son las secuelas, las consecuencias después de haber sufrido el COVID-19. Muchas personas también se preguntan cuáles son esas recomendaciones en materia de salud. Y claramente el espacio de hoy lo vamos a destinar a hablar no solamente sobre cuáles son estos efectos post-COVID y cuáles son esas recomendaciones para quienes han salido de la enfermedad, sino también abordar los principios centrales de lo que es el Plan Nacional de Vacunación frente al COVID-19. Abordar también los principios de equidad, los principios de interés general, los principios que en la secuencia en la cual se va a aplicar la vacuna están orientados a enfrentar y derrotar la letalidad. Y por supuesto, para hacerlo es llegar a los sectores más expuestos a morir por cuenta de esta terrible enfermedad. Pero antes de empezar esta materia con el ministro Fernando Ruiz y algunos expertos, quiero invitarlos a que vean estas recomendaciones que han sido elaboradas por nuestro Ministerio de Salud, por equipos de expertos, sobre cuáles son las más importantes recomendaciones post-COVID a quien ha tenido este virus. El proceso y tiempo de recuperación para cada paciente que ha contraído el COVID-19 es diferente. El virus no ataca de la misma manera y las secuelas para algunos pueden ser considerables. Es por ello que el Ministerio de Salud emite recomendaciones para quienes ya salieron de la enfermedad. Si requirió UCI. Estudios de la OMS indican que el virus puede dejar secuelas en órganos como pulmones, riñón, corazón e hígado, sobre todo en personas que requirieron ventilación mecánica. Si usted hace parte de este grupo, siga estas sugerencias. Atención y manejo integral que incluye fisioterapia y rehabilitación ocupacional, terapia respiratoria, física y cardíaca, y ejercicios de fonoaudiología y psicología. Si tuvo enfermedad severa o leve. La Organización Mundial de la Salud estima que es en promedio de 2 semanas a 4 el tiempo mínimo para que desaparezcan los síntomas agudos y molestos, como el agotamiento físico y cansancio residual que deja la enfermedad tras su contagio. Por ello, debe procurar 1 a 2 semanas de estadía en terapia respiratoria intensiva, trabajar los sentidos afectados de manera constante, como el olfato y el gusto, acudir a su médico para control durante los primeros 2 meses. Si fue asintomático. Aunque este tipo de pacientes logran no tener afectación física, algunos sufren por varios meses estrés postraumático, depresión, ansiedad o alteración en su concentración o memoria. La recomendación es mantener la mente ocupada e intensificar el ejercicio físico, seguir actividades cotidianas y laborales, llevar una comunicación constante con sus seres queridos. Sumado a esto, debe tener en cuenta que las personas con comorbilidades como hipertensión, diabetes o inmunodeficiencias pueden tardar más en recuperarse. Por eso el llamado sigue siendo el aislamiento social, distanciamiento físico, lavado de manos y el buen uso del tapabocas para seguirnos cuidando y así detener la expansión del virus. Bueno, ministro Fernando Ruiz, importante también este mensaje, porque le llega a muchas personas que han tenido la enfermedad, ayuda también a clarificarles algunos de los riesgos y sobre todo cómo mitigarlos. Pero también hay algo muy importante. En el momento en que vamos a hablar de vacunación, del plan de vacunación, otros temas para el día de hoy, está presente cuáles son esos criterios. ¿Por qué se habla de solidaridad? ¿Por qué se habla de equidad? ¿Por qué se habla de bien común? ¿Por qué se habla de transparencia? ¿Cuáles son esos principios rectores que han sido elaborados con el comité de expertos, que tienen además un estricto protocolo de ética médica, de bioética? Y creo que esto para los colombianos es fundamental, porque muchas personas se preguntan, bueno, ¿por qué no estoy yo en el primer grupo si yo tengo 45 años o 50 años? Otras personas dirán, ¿por qué no estoy yo en el primer grupo si yo tengo X o Y profesión? Los criterios que se han elaborado han sido para atender a la población más expuesta y que podamos reducir rápidamente la mortalidad, esencialmente teniendo en cuenta que las personas mayores de 80 años, mayores de 70 años y entre 60 y 70 años son las que han estado representando más del 80% de los fallecimientos por COVID-19. En atender a estos grupos y tener esa línea de prioridades justamente para que la primera victoria que se logre con el plan de vacunación es derrotar la letalidad.
Y por supuesto también hay profesiones, tareas, oficios que tienen alto riesgo porque están interactuando con pacientes o porque están expuestos también en distintas circunstancias a poder contraer el virus y también comparten espacios de relativa proximidad con otros compañeros de trabajo. Esas líneas, esos criterios son los que hoy queremos abordar con ustedes, y antes de que lo diga el señor ministro de Salud con los criterios del comité asesor, quiero que ustedes vean un testimonio de cuáles y por qué son los criterios del Plan Nacional de Vacunación frente al COVID-19. Desde el Ministerio de Salud y Protección Social se definieron los principios en los que se basa el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, los cuales son 7. Beneficencia: entregar desde el Gobierno Nacional una vacunación completamente gratuita. Solidaridad: priorizar a la población vulnerable de contagio por sus condiciones de riesgo, como los adultos mayores, personas con enfermedades preexistentes y trabajadores de la salud. Equidad y justicia: vacunar a toda la población sin distingo social. Transparencia: brindar información clara y oportuna de todo el proceso. Progresividad: generar crecimiento y cobertura paulatina. Primacía del interés general: respetar el interés general sobre el particular, para el cual se necesita el apoyo de las autoridades competentes como de la sociedad en general. Por último, está el principio de eficiencia: cumplir a cabalidad y de forma adecuada el plan para beneficio de todos los colombianos. Sí, señor presidente, un saludo para usted, para los compañeros de gobierno y para todos los colombianos. Estos principios rectores que se trabajaron con el grupo técnico del ministerio, con el grupo asesor de vacunas, hacen parte de la ley estatutaria de salud, de lo que consolida el derecho a la salud. Y son supremamente importantes porque son los que guían toda la formulación del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Es muy importante tener en cuenta que el derecho a la salud, como está planteado en toda la legislación y como ha sido entendido por la Corte Constitucional y por todos los estamentos, implica comprender que el derecho individual tiene una dimensión colectiva. Es decir, el derecho individual no se agota en el derecho del individuo, sino se expande al derecho de toda la población. Por tanto, hay políticas públicas, políticas del Estado, del gobierno, que deben afectar a toda la población, así como al individuo, y generar un mayor beneficio. ¿Esto qué quiere decir? Que en un caso como el de la vacunación, los beneficios de la vacunación se dan sobre el individuo que obtiene la vacunación, pero por encima de ellos se dan sobre toda la comunidad, en la cual se genera lo que se llama la inmunidad de rebaño, en la cual al vacunar un grupo importante de población se reduce el riesgo para todos los demás, y por lo tanto la vacunación no es solamente un acto individual de vacunarse, sino es sobre todo una política de salud pública, una política colectiva en la cual el derecho y la preeminencia del derecho de la población está por encima incluso de las posibilidades que tiene el individuo. Esto se une con el hecho de que en el mundo entero la disponibilidad de vacunas no es completa. Ningún país del mundo en este momento tiene en sus refrigeradores todas las vacunas que requeriría para toda la población, y eso no va a suceder. A lo largo del año, Colombia, como los demás países, va a tener una llegada gradual de vacunas. Eso nos obliga necesariamente a establecer prioridades, a priorizar las poblaciones, y en el caso del plan de vacunación, la prioridad central es reducir la mortalidad. Por tanto, las personas que tienen mayor riesgo de mortalidad, las personas mayores de 60 años, de 70 años, las personas con comorbilidades, los trabajadores de la salud y todos aquellos que tienen actividades que tienen un alto riesgo, que se analiza por evidencia científica, no nos lo inventamos, se miran los estudios científicos donde se encuentra los riesgos 600 a 700 veces mayores en los mayores de 80 sobre las personas de 15 a 25 de morir. Esto implica que, bajo el principio de solidaridad, por ejemplo, los colombianos debemos respetar que haya personas que tienen mayor riesgo y que se deben vacunar antes que los otros. Y que si yo busco vacunarme
y tengo 20 años, anticiparme a personas mayores voy a tener necesariamente generar un efecto negativo y un riesgo de mortalidad en esa persona. Esto son principios que tocan la vida, la dignidad humana y obviamente la solidaridad. Para ir avanzando paulatinamente, debemos ir avanzando paulatinamente con las personas de acuerdo con su riesgo a veces es imposible esperar un acuerdo universal. Por tanto, nos basamos en el respeto que debemos tener los colombianos como sociedad por la preeminencia de nuestros mayores o de las personas que tienen un mayor riesgo de morir. Nuestro llamado es entonces a apoyar y a entender la importancia y la necesidad de enfrentar este reto desde una perspectiva del bien común y de la solidaridad. Sobre estos efectos, ya tenemos algunos efectos, incluso tenemos un fallo de tutela que queremos poner en conocimiento, una tutela que interpuso un ciudadano ante el juez cuarto de familia de Cali, el señor juez, en el que solicitó la protección de los derechos a la vida y pidió que el Ministerio de Salud lo vacunara de manera inmediata a él y a su entorno familiar, independientemente de su edad, de su condición, de su riesgo, y lo vacunara con 2 vacunas que nombra y menciona con nombre específico. Frente a eso, la decisión del juez, luego analizado los argumentos presentados por el Ministerio de Salud, decidió denegar el amparo de la tutela bajo los principios de que ordenar la aplicación de determinadas vacunas a su accionante y su núcleo familiar sería vulnerar el derecho a la igualdad del resto de la población colombiana. Es decir, se beneficia a un núcleo, a una persona, en detrimento del beneficio de toda la sociedad. Y que es de conocimiento público que para tratar la pandemia no solo se requiere de la vacuna, sino que debe ser aplicada igualmente a toda la población. Resalta el daño y el sufrimiento de pasar por la pandemia que no solo afecta al accionante, sino a toda la población, y las vacunas solicitadas por el accionante no se encuentran disponibles en Colombia en la medida que todas estas adquisiciones pasan por procesos administrativos, criterios de selección que necesariamente el gobierno debe hacer y que toda la población debe respetar. Y lo más importante es que plantea el señor juez que si lo que se pretende es la protección de los derechos colectivos, no es la tutela a la acción que corresponde, sino son otro tipo de acciones que son las que deben proteger los derechos, invocar frente al Estado la protección de derechos grupales y derechos colectivos. Yo creo que esa tutela nos muestra un poco todo lo que es la aplicación de los principios, lo que los ciudadanos debemos comprender y respetar, y la decisión de un juez que, actuando en términos de justicia y equidad, plantea los mismos, respeta los principios y plantea los elementos que están en el Plan Nacional de Vacunación, señor presidente. Muchas gracias, ministro Fernando. Yo también lo quiero invitar a que, como lo hemos hecho en los últimos días, veamos algunas preguntas que nos han enviado los ciudadanos y que las contestemos. Aquí nos vamos intercambiando usted y yo algunas de ellas. Veamos la primera. Presidente, buenas tardes. Por favor, quisiera saber a través de qué mecanismos me voy a informar sobre la fecha y la etapa de vacunación que me corresponde. Muchas gracias. Importante pregunta, ministro. ¿Cómo contestaría usted? ¿A través de qué mecanismos los ciudadanos van a poderse informar? Se está desarrollando por parte del Ministerio de Salud el portal que va a tener esa información detallada. Ya se ha avanzado en fases de pruebas y obviamente empezaremos con una base de datos consolidada. ¿Por qué no entramos a esos detalles? Sí, señor presidente, nosotros tenemos el portal que se llama Mi Vacuna, donde cualquier colombiano podrá entrar y revisar en las bases de datos que se encuentran allí en qué lugar de la priorización se encuentra. No necesariamente le va a decir el día de la vacunación, porque esto se va a ir programando a través del tiempo con los entes territoriales, con los departamentos, con las alcaldías y con las IPS, y el proceso se va a hacer a través de las EPS. Nosotros esperamos para el mes de febrero, cuando estemos aplicando el plan de vacunación, tener listo evidentemente el portal para que todos podamos tener esa información. Tampoco hay que preocuparnos si nuestro nombre por alguna razón no aparece. Vamos a tener la posibilidad de registrar nuestro nombre y nuestra EPS validará ese derecho para poder efectuar y llevar a cabo dicha validación para poder
que persona quede incluida dentro del portal. Igualmente, vamos a tener con seguridad desde los entes territoriales, desde las alcaldías, desde los departamentos, campañas de vacunación. En esas campañas se incluirán también las personas de acuerdo con su identificación y con la información consignada para poder llevar un proceso lo más ordenado y organizado, y especialmente donde haya toda la trazabilidad posible de la persona, quién la vacunó, dónde se vacunó, y la programación incluso de la segunda dosis cuando haya necesidad de la segunda dosis, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro. Otra pregunta que nos ha llegado el día de hoy. Señor presidente, buenas tardes. Me gustaría saber quiénes son los encargados de realizar el proceso de vacunación y cuáles son los puntos a los que podemos asistir las personas para que nos vacunen. Bueno, esa es una gran pregunta también. El Ministerio de Salud, como lo ha dicho también la Organización Panamericana de la Salud, es uno de los ministerios más destacados en América Latina por su capacidad de desplegar un sistema ampliado de inmunización. Tenemos personal especializado, entrenado, pero algo que también ha sido muy importante con el concurso del SENA, se han ido formando grupos, espacios de formación virtual recientemente para que otros profesionales de la salud puedan participar y acompañar este ejercicio, y también otras disciplinas. Importante, ministro. ¿Cómo están formados los vacunadores? ¿Cuántos vacunadores tenemos? ¿Y cómo está previsto también esa ampliación del recurso humano de cara al mayor reto de salud pública que ha tenido nuestro país? Sí, señor presidente. Desde diciembre nosotros iniciamos el proceso de trabajo con los departamentos, con las grandes capitales, para poder tener no solo la logística, sino también toda la preparación de lo que sería el plan de vacunación. Hoy día tenemos todos los secretarios de salud de departamentos y grandes capitales completamente entrenados, revisando. Precisamente hoy estuvimos hablando con algunos de ellos, revisando cómo va el nivel de preparación. Y la verdad es que Colombia tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con vacunación a través del programa ampliado de inmunizaciones, de manera que como estamos utilizando la misma estructura, aquí no nos estamos ni quisimos inventarnos una estructura diferente, sino es la que utilizamos regularmente por el plan ampliado de inmunizaciones, pues evidentemente ya hay toda una preparación a partir de los diferentes departamentos. Los encargados de la vacunación, vamos a tener profesionales, auxiliares, entrenados por el SENA, como usted lo dice, señor presidente, y nosotros contamos con una base ya de 2.975 puntos de vacunación y cerca de 8.000 personas que ya están entrenadas, adicional a las 72.000 personas que se nos presentaron que quieren ser entrenadas para iniciar el proceso de vacunación. Gracias, ministro. Y una pregunta que también se hacen muchos colombianos es, ¿cuáles son los fundamentos bioéticos de este plan de vacunación? Y por eso hoy tenemos el testimonio de la doctora Natalia Acevedo, directora de bioética de la Universidad de los Andes en la ciudad de Bogotá. Ella analiza los fundamentos, la priorización que tiene el Plan Nacional de Vacunación, y creo que su testimonio es muy importante para todos los colombianos. Buenas noches. Analizando el plan de vacunación contra el COVID-19 que está pronto a salir en Colombia, puedo concluir que el plan de vacunación se adapta a los criterios internacionales y disposiciones éticas que se han discutido en el plano internacional para la priorización de la vacuna en ciertas poblaciones. El plan nacional no solamente aborda un orden establecido por fases para empezar a iniciar la vacunación en Colombia, sino que parte de unos criterios y de unos principios, no solamente desde lo ético, sino desde la justicia y desde el derecho. Entonces, quiero resaltar algunos. Este plan de vacunación habla y nos introduce el concepto de solidaridad, que ya ha sido establecido por otras normas, entre otras la Ley Estatutaria de Salud. Y la solidaridad la debemos entender como un principio clave para entender lo que está sucediendo con la pandemia y para hablar de priorización en vacunación. La solidaridad no solo puede quedarse en algo discursivo de tenemos que pensar en todos y tenemos que pensar cómo como sociedad estamos interconectados, sino la solidaridad como práctica implica analizar cómo redistribuir los costos que para ciertas poblaciones son más altos. En este caso entendemos y la evidencia científica disponible nos ha mostrado que ciertas poblaciones tienen mayores impactos en su salud cuando adquieren el virus del COVID-19 y por lo tanto la solidaridad nos lleva y nos hace un llamado a que prioricemos a estas poblaciones.
La solidaridad también implica entender, como ya lo venía diciendo, que hay una interrelación como sociedad, que estamos interconectados, que somos interdependientes cuando se trata de salud pública. Y eso implica entender que este plan solo será exitoso si bajo los criterios de priorización logramos llegar a toda la población residente en el territorio colombiano. Además de la solidaridad, el plan nos habla de la beneficencia, de la eficiencia, de contar con la evidencia y usar la evidencia científica que esté disponible, y por último nos habla de la justicia social, que es un criterio clave para entender cómo este plan de vacunación puede ayudar a aliviar estas inequidades que la pandemia ha desnudado, y priorizar de esta forma a poblaciones como por ejemplo las poblaciones mayores, los adultos mayores, las personas que cuidan a otras personas, el personal de salud y las personas con enfermedades crónicas o comorbilidades han sufrido históricamente algunas injusticias con respecto a su salud, y cómo este plan de vacunaciones nos ayuda a redistribuir esas cargas y a lograr que como país logremos tener éxito en este plan de vacunación que apenas inicia en Colombia. Muchísimas gracias a la doctora Natalia Acevedo por ese testimonio, directora de bioética de la Universidad de los Andes. También vamos a abordar el tema del orden público, las medidas de restricción de la movilidad, las medidas también de restricción de la venta de alcohol. Y obviamente importante tener en cuenta que estas medidas se toman para quitarle presión a las unidades de cuidado intensivo y obviamente para que hagamos control epidemiológico del crecimiento de la pandemia, para que no crezca exponencialmente y desborde la capacidad de respuesta en muchas ciudades. ¿Por qué se hace este énfasis? No solamente para contener la pandemia del COVID-19, sino también para que otro tipo de patologías o circunstancias que ejercen presión sobre las unidades de cuidado intensivo tampoco sean las que desborden la capacidad de respuesta. Por eso, para hablar de estas medidas de restricción, en estos momentos nos acompaña el ministro del Interior, Daniel Palacios, quien ha estado trabajando con gobernadores y alcaldes con las instrucciones que le he dado para que la coordinación sea minuciosa, detallada y que tengamos no solamente el control efectivo del crecimiento de la pandemia, sino que tengamos también la reactivación segura y, por supuesto, controlar otro tipo de circunstancias que pueden afectar la capacidad de respuesta del sistema de salud. Ministro Palacios, bienvenido. Me gustaría que usted le hable a las familias colombianas sobre algunas de las medidas y cómo se están implementando por las ciudades, cómo se están trabajando los decretos de orden público y también que contestemos algunas preguntas que nos ha enviado la ciudadanía. Señor presidente, buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los colombianos que nos acompañan en este momento. Tal como se lo ha dicho, señor presidente, por instrucción suya, se han emitido los decretos de orden público de orden nacional que lo que hacen es implementar medidas para lograr ejercer un control sanitario que evite la propagación del virus y que al mismo tiempo logre disminuir la ocupación de UCIs en muchas de las ciudades de Colombia, en donde esa ocupación ha excedido unos límites que los hemos establecido, en una ocupación de más del 50 hasta el 69% para adoptar algún tipo de medida restrictiva, generalmente recomendado un pico y cédula, en el que ese pico y cédula están excluidos los restaurantes y los hoteles. Ahí proporcionalmente vamos subiendo de esa ocupación que va desde el 70 casi que hasta el 85%, en donde pueden venir unas medidas un poco más restrictivas de las actividades o de las libertades, digamos, que tenemos normalmente en el día, y ya un grupo que es para la ocupación superior al 90%. Ahí también tenemos una restricción, por ejemplo, del expendio de alcohol. Pero, presidente, aquí es muy importante recordarle a la ciudadanía no solamente la obligación del ciudadano de cumplir estas medidas de orden público, sino también de los mandatarios y las autoridades de hacerlo cumplir de manera permanente. Y hay que recordar qué se entiende por orden público. Por orden público se entiende el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permite prosperidad general y el goce de los derechos humanos. Y en ese sentido es que se emiten estas instrucciones en materia de orden público que están diseñadas precisamente es para preservar la salud de todos los colombianos. ¿Y qué se entiende por alteración del orden público? Entonces, se entiende por alteración del orden público cuando los ciudadanos transgreden o se resisten a cumplir sin razón las leyes y normas que regulan la convivencia y la seguridad ciudadana. En ese sentido está claro que hoy tenemos dos tipos de sanciones. Tenemos una sanción que es administrativa, que quiere decir una sanción
del Código de Policía, que es pecuniaria, y al mismo tiempo también existe en el artículo 368 del Código Penal sanciones penales para quienes violan las medidas sanitarias. Por eso la invitación a los ciudadanos a que se acaten esas medidas que están diseñadas precisamente para garantizar la salud de los colombianos, la salud de su familia, la salud de sus amigos y obviamente la salud suya, de cada uno de los ciudadanos. Y de igual forma que es obligación de las autoridades, de los alcaldes, de los gobernadores, de hacer cumplir estas instrucciones. Quiere decir, no es solamente emitir una restricción, por ejemplo, un toque de queda nocturno, no es solamente emitir alguna medida de aislamiento obligatorio o algún tipo de pico y cédula o de restricción a la movilidad, sino hacerlas cumplir. En eso hemos venido trabajando con todos los alcaldes y los gobernadores, quien todos los días ejercen esa autoridad que ejercen como agentes del presidente en materia del cumplimiento del orden público, sino que también lo hemos hecho con nuestra fuerza pública que permanentemente está en las calles. Por eso la invitación, señor presidente, es a todos los ciudadanos, a que entendamos que estas medidas están diseñadas es para protegernos y así cumplirlas. Si no por uno, hágalo por su familia, hágalo por sus amigos, hágalo por su vecino, que sin duda alguna, al violar alguno de esos protocolos de bioseguridad o de las medidas que están diseñadas para protegerlo, estamos exponiendo a los demás. Muchas gracias, ministro. Y por eso es importante que veamos estas preguntas que nos han enviado los ciudadanos. Presidente, buenas tardes. ¿Qué pasa si me encuentro en la calle durante el toque de queda? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque claramente las medidas restrictivas, los toques de queda, también están amparados con algunas excepciones. Si se trata de una emergencia, si se trata de tener que ir a adquirir algún producto que se requiera para alimentación o una medicina de emergencia, por supuesto, las personas tienen ese amparo, pero la regla general es estar cumpliendo rigurosamente con el toque de queda. Obviamente, si se está transgrediendo y no se está dentro de ninguna de las excepciones, procederán las sanciones respectivas. No sé, ministro Palacios, si usted me quiere profundizar algo más sobre eso. Tal vez, presidente, solamente recordar, muchas personas se preguntan a veces cuando escuchan la medida de toque de queda o algún tipo de aislamiento, inclusive cuando escuchamos a veces en los medios de comunicación que se habla de un toque de queda general nocturno o una restricción total a la movilidad, siempre tener claro, señor presidente, que se deben establecer las 46 excepciones que existen en el decreto 1076 y que ya los alcaldes siempre incorporan en sus decretos de orden público. Quiere decir, siempre existe la posibilidad de preservar la cadena de abastecimiento, de salir a hacer mercado, de tener varias actividades que están excepcionadas y claro, si hay una emergencia o una necesidad médica, indudablemente se puede salir, pero tener siempre claro también que quien no hace parte de esas excepciones puede tener una sanción que va hasta de 980.000 pesos si pues, es una persona que está transitando caminando, pero si llega a estar también en un vehículo, pues ese vehículo también será sancionado con una inmovilización y una medida de tránsito. Y si esa violación se hace poniendo en riesgo a otras personas, pues ya puede acarrear una medida penal que está contemplada en el artículo 368 del Código Penal. Muchísimas gracias, ministro. Veamos esta otra pregunta. Señor presidente, ¿qué sucede si tengo una emergencia y está mi ciudad en toque de queda? Las emergencias están contempladas dentro de las excepciones que están en el decreto de orden público y por lo tanto frente a cualquier circunstancia de emergencia se puede atender la emergencia con total libertad y tranquilidad. Es importante que los ciudadanos tengan en cuenta eso y que también conozcan las excepciones. Y me parece importante también que todos los colombianos que nos están acompañando hoy en sus casas conozcan cuáles son las sanciones que se aplican cuando se decreta un toque de queda, una medida restrictiva de la movilidad y no se está en ninguna de las excepciones. Estas sanciones son implacables y necesarias para que podamos controlar la pandemia en los lugares de alta afectación y donde también vemos una gran presión sobre las unidades de cuidado intensivo. El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece algunas medidas correctivas para aquellas personas que no respeten las normas establecidas en sus territorios, pero que además pongan en riesgo la vida de los colombianos en medio de la pandemia. Comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.
no utilizar tapabocas en espacio público, infringir la cuarentena, violar la ley seca o el toque de queda, asistir a fiestas clandestinas o prestar un establecimiento para la realización de fiestas durante la pandemia son comportamientos sancionados con multas tipo 4 y el valor a pagar por incurrir en ellos corresponde a 969.094 pesos. Al mismo tiempo, poner en funcionamiento un establecimiento comercial infringiendo las restricciones aplicadas en su territorio, como violar los horarios establecidos por los alcaldes y gobernadores, también conlleva una multa tipo 4 y tiene un valor de 969.094 pesos. Acciones penales. Al violar una medida sanitaria y motivar la propagación de una epidemia, se puede incurrir en prisión de 4 a 8 años. Incluso una persona positiva para COVID-19 que sea identificada por las autoridades infringiendo su aislamiento puede incurrir en prisión de 4 a 10 años. Según la Policía Nacional, durante los primeros 19 días del año 2021, se han aplicado 91.715 comparendos por incumplir medidas sanitarias. Bueno, nos acompaña el señor subdirector general de la Policía Nacional, general Huber Penilla. General, hablemos sobre los dispositivos, cómo está desplegado en todo el país, también sobre la función pedagógica y al mismo tiempo la función sancionatoria donde corresponda por parte de los agentes de la Policía Nacional que ejercen control en estos lugares de alta afectación donde se han tomado medidas restrictivas a la movilidad. Señor presidente, buenas tardes y a todos los televidentes. Tal señor presidente, como usted lo ha mencionado y lo ha mencionado el señor ministro del Interior, desde que se expidieron los decretos 1168 y 1550, los cuales dan instrucciones para la atención de la emergencia sanitaria y en unión con la circular conjunta entre el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, donde se dictan disposiciones para focalizar una atención sobre los municipios que tienen alta atención de demanda de unidades de cuidados intensivos. La Policía Nacional ha acompañado estas medidas con las autoridades regionales y las autoridades locales, gobernadores, alcaldes, dentro de los que se han expedido a nivel nacional. Esto ha llevado a que no solamente por la aplicación de estas medidas, sino por el actuar de la policía en las diferentes órdenes, se haya tenido una reducción sustancial en los diferentes delitos a nivel nacional. Esto conlleva, como usted ya lo mencionó también, a que haber reducción de esos delitos como homicidio, lesiones personales, necesariamente baja la presión sobre la red hospitalaria a nivel nacional. Esto ha llevado a que tengamos unos 10 delitos en reducción, como es el homicidio en un menos 5%, las lesiones personales en un 35%, la violencia intrafamiliar en el 14%, la extorsión en el 12% y los hurtos en todas sus modalidades fluctúan entre un 55 y un 44%. Pero también no solamente la policía ha enfocado a hacer cumplir estas disposiciones, sino también a aplicar correctamente el Código Nacional de Policía para que aquellas personas que no cumplen con esas medidas que se dictan o se expiden es con el único fin de salvaguardar el bienestar de todos los ciudadanos. Mientras que se cumplan con las medidas, necesariamente esto evita la propagación y evita la letalidad del COVID-19. Por eso se han aplicado por restricciones o violación a esas restricciones 1.010.000 comparendos en lo que va corrido por diferentes motivos, que van desde no conservación de las medidas de bioseguridad, el uso de elementos, el tapabocas, violación de restricciones que están muy claras y que han sido dadas a conocer mediante los diferentes medios de comunicación en los diferentes municipios del país, pero también se han llevado a cabo las campañas preventivas para poder concientizar a la población del beneficio que tiene de poder cumplir con las mismas y ayudarnos entre todos. En jornadas de sensibilización estamos en el orden de las 330.000 a nivel nacional. En la entrega de víveres estamos sobre las 50.000. En las brigadas de salud sobre las 15.000. Y en jornadas de convivencia estamos hablando de 220.000. Un capítulo aparte de atención nos merece el tema de la violencia intrafamiliar, donde hemos tenido llamadas a la línea de emergencia en el orden de los 151.000 llamadas en lo que va transcurrido de las medidas de restricción.
Estamos hablando de capturas por violencia intrafamiliar. Estamos en las 6.200, entre las cuales 5.021 de estas es en flagrancia y 1.900 están por orden judicial. En el momento que estamos haciendo, señor presidente, fuera de seguir acompañando a las autoridades político-administrativas dentro de las diferentes medidas, es seguir dentro de esas dinámicas de poder estar en todos los sitios y lugares concientizando a la población, pero también necesariamente haciendo cumplir las medidas que se han expedido. Es así como en la intervención de aglomeraciones no autorizadas, llámese familiares o en sitios públicos, estamos sobre las 92.700. Sobre el 53% han sido de fiestas en lugares de residencia y el restante en lugares abiertos al público. ¿Qué vamos a hacer? Dentro de lo que ya se nos está presentando en este segundo pico de la pandemia, es seguir acompañando a las autoridades político-administrativas. Vamos a intensificar las patrullas o la modalidad de patrulla en casa para hacer una concientización mucho más efectiva. Y en el puerta a puerta del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante, necesariamente nuestros hombres van a estar haciendo la tarea pedagógica para poder llevar a cabo a todas y cada uno de los hogares de los colombianos la concientización de cumplir con lo que se está haciendo. ¿Qué estamos, señor presidente, de acuerdo a lo que la fuerza pública, en este caso la Policía Nacional, realizó durante el primer pico en coordinación y bajo las directrices del Ministerio de Salud? Se realizaron de acuerdo a la gerencia del COVID, estamos hablando de 2.416 horas de vuelo, lo que representan 1.366 vuelos desde y hacia diferentes lugares del país para poder llevar todos los elementos que se requerían en su momento. Estamos hablando desde los elementos de bioseguridad, ventiladores. En este momento estamos ya elaborando, prácticamente está listo, señor presidente, el plan de apoyo logístico para poder prever la distribución una vez lleguen al país las vacunas y de acuerdo a lo que el señor ministro de Salud disponga para la distribución de las mismas y de acuerdo a ese plan, tener todo el plan de contingencia junto con nuestras fuerzas militares, nuestro Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, nuestra Armada Nacional y la Policía Nacional, cumplir con ese mandato que usted nos ha dado de que una vez se dé esa situación, estas lleguen a todos los sitios y lugares del país, señor presidente. Así es, mi general Huber Pinilla, muchísimas gracias. Y yo creo que ha quedado claro cómo está el dispositivo y esa función pedagógica y sancionatoria de nuestra Policía Nacional para enfrentar estas medidas restrictivas a la movilidad, donde tenemos crecimiento del virus y una presión sobre las unidades de cuidado intensivo. Otro de los temas que despierta mucha atención en todas las familias colombianas es cómo están los controles migratorios, cómo están los controles fronterizos, cómo se está manejando la llegada de pasajeros a nuestro país, y por eso nos acompaña hoy el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, para que nos haga un barrido sobre las medidas que por instrucción mía se están aplicando en distintos puntos del territorio nacional, pero también cómo dentro de la concepción de equipo de gobierno y con las autoridades sanitarias se están adelantando los controles a los viajeros que llegan a nuestro país. Doctor Juan Francisco, importante que usted le comparte este balance a la familia colombiana. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches, compañeros de gobierno, ministros. En efecto, dos temas claves de acuerdo con sus instrucciones, presidente. El primero, el 14 de diciembre de 2020, las autoridades de Reino Unido informaron de esa posible nueva cepa. A partir del 21 de diciembre se suspendió la operación internacional de vuelos provenientes del Reino Unido y 1.248 pasajeros que habían llegado con anterioridad a esa fecha durante el mes de diciembre fueron sometidos a controles por parte del Ministerio de Salud bajo esa dirección a efectos de prevenir cualquier situación de riesgo. Aquellos viajeros que han venido en conexión, colombianos, mayoritariamente también han sido objeto de medidas de aislamiento para proteger su salud y la de los demás colombianos. Segundo punto o lugar muy importante, controles y exigencia de PCR. A partir del 7 de enero han ingresado a territorio nacional más de 70.000 viajeros entre colombianos y extranjeros con un cumplimiento de PCR, exhibiendo esa PCR superior al 36%.
El resto de viajeros han ido a fases de aislamiento o se han practicado su prueba en territorio nacional conforme fue instruido por el Ministerio de Salud. El cumplimiento ha sido bastante positivo en aerolíneas, en aeropuertos, en pasajeros. Hemos detectado responsabilidad. Sin embargo, lamentablemente, hemos detectado, gracias a los protocolos y al sistema, 10 casos de viajeros que de manera inexplicable viajaron, valga la redundancia, con una prueba positiva, exponiendo así a los compañeros del avión, a los entornos aeroportuarios. Para estas personas, que han constituido una inmensa minoría, hemos decidido tomar medidas drásticas. Primero, con sanciones o con procesos administrativos sancionatorios a la persona, investigación a la aerolínea y por constituir un hecho que pone en peligro la salud pública, la salud de todos nosotros, se han compulsado copias a la Fiscalía General de la Nación. En ese sentido, el llamado ha sido a la ciudadanía a continuar con el buen comportamiento, a portarse como buenos viajeros, a ser conscientes de las necesidades y la solidaridad que debe imperar en este momento y, por supuesto, reiterar que aquellas personas que opten por el camino inadecuado, las autoridades estaremos ahí para llamarles la atención y para solucionarlo. Entonces, seguiremos, señor presidente, cuidando gente, seguiremos dándole la mano al país, pero siempre con el viajero como eje central de responsabilidad. Importante también una pregunta, el personal de Migración Colombia, las medidas que se están teniendo en los puntos de control aeroportuarios de bioseguridad para los funcionarios de migración, que ha sido una pregunta que ha salido también recientemente. Así es, presidente. Dos buenas noticias en ese sentido. Lo primero, en el mes de diciembre obtuvimos certificación en operaciones seguras, bioseguras por Icontec y adicionalmente la certificación check-in del Ministerio de Comercio. Al momento hemos invertido casi 1.000 millones de pesos en la seguridad de nuestros oficiales para protegerlos. Hemos tenido situaciones de contagio que mayoritariamente hemos solventado. En este momento tenemos 23 oficiales con contagio acompañándolos en sus hogares, no solo con acompañamiento en salud, sino con apoyo emocional a ellos y a sus familias para salir adelante. Y ahí reiteramos el mensaje. A ustedes, señores viajeros, tengan en cuenta al oficial de migración, tengan en cuenta a las personas que trabajamos en los entornos para proteger no solo a ese oficial, a su familia y, por supuesto, a nuestras familias. Muchísimas gracias, doctor Juan Francisco Espinosa. Déjeme, yo también le hago la última pregunta. Los puntos fronterizos terrestres, donde nosotros tenemos cerradas fronteras, pero tenemos obviamente la posibilidad de que se mueva comercio, tengamos algunos corredores humanitarios, controles allí. Así es, señor presidente. Hasta el próximo 1 de marzo continúan las fronteras cerradas. Sin embargo, de manera permanente se permite el tránsito de mercancías, de mercaderías para el abastecimiento nacional e internacional, las situaciones de caso fortuito y fuerza mayor y, por supuesto, de manera recurrente, situaciones humanitarias que han implicado atención de mujeres embarazadas, de adultos mayores, de personas con padecimientos en salud que siempre recibirán la mano de Migración Colombia, por supuesto, siempre bajo sus instrucciones. Muchísimas gracias. Y yo quisiera también dejarlos con un mensaje de solidaridad. La solidaridad es lo más importante en este momento. Al cuidarnos, cuidamos a los demás, cuidamos el sistema de salud y al mismo tiempo permitimos que el país avance en la reactivación segura. Esa debe ser tarea de todos. Este debe ser el año de la vacunación masiva, de la reactivación segura, pero como la pandemia no se ha ido, debemos mentalizarnos para que durante todo el año 2021 estemos con tapabocas, con distanciamiento, con protocolos de bioseguridad y evitando las aglomeraciones. Los dejo con este mensaje y mañana estaremos con ustedes nuevamente a las 6 de la tarde en Prevención y Acción, compartiendo medidas, acciones para enfrentar la pandemia y que Colombia avance y se reactive de manera segura. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Entre todos podemos vencer el coronavirus. Estemos alerta y cuidemos nuestra salud física y nuestra salud emocional. Evita que la angustia te haga bajar la guardia. Vivamos nuestra nueva normalidad y salgamos adelante. Que las emociones no te ganen la partida. La esperanza y la solidaridad son clave para superar la pandemia. Pasamos casi un año cuidándonos. Nos pusimos tapabocas, desinfectamos todo, mantuvimos la distancia, dejamos de ir a los bares, al cine, al teatro, a los colegios. Pero esto no ha terminado.
Un nuevo año no significa que es hora de rendirnos. Tenemos que mantenernos fuertes y vivos. Por ti, por mí, por todos los que amamos. Sigamos usando el tapabocas, manteniendo la distancia y lavándonos las manos. La vacuna está cerca y solo unidos podemos salir de esto. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Las enfermedades crónicas y una edad avanzada obligan a las personas a cambiar su rutina con cuidados especiales para tener una mejor calidad de vida. Por eso, si sufres de hipertensión arterial, diabetes, EPOC, asma, obesidad o eres mayor de 70 años, tienes una tarea adicional: cuidarte del coronavirus. No recibas visitas innecesarias, usa tapabocas siempre, lávate las manos constantemente y mantén el distanciamiento incluso de las personas con las que vives. Es tu responsabilidad. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia.